señores, muy buenos días, muy buenos medios días de este lado del planeta Tierra, en el planeta Islandia. La misión de hoy, rápido, preciso, conciso, a la brevedad posible. Vamos a hacer un pequeño mercado para nuestra casa. Vamos a intentar, yo siempre digo intentaré porque no sé si podré, pero espero que sí. Intentaré grabar un poco el mercado por dentro, bueno, para que vean pues cómo es la cosa aquí, más o menos los precios. Después cuando llegue a la casa daré un poco más la explicación de cómo es la conversión, porque aquí no es dólar, tampoco es euro, tampoco es yen, es la corona islandesa y bueno, la conversión es un poquito más complicada, pero voy a intentar hacerlo con tiempo. Ahorita pues ya estamos aquí, muy cerca del mercado y le voy a mostrar los alrededores. Nosotros venimos de allá, de aquella dirección, hacia allá está mi casa, venimos caminando por aquí y ahí está el supermercado al que vamos a ir, se llama Bonus. Ahorita lo vamos a ver más de cerca, vamos a cruzar para allá y le voy a mostrar aquí un poco la bahía. Yo tengo la bahía muy cerca, en esta bahía, hacia allá, es donde grabé el video de El Sol de Medianoche. Entonces bueno, ya les voy a mostrar. Vamos a ir al Bonus porque es el que nos parece más económico y hay marcas más accesibles, pero también hay otros que están ahí mismo, uno que es 24 horas y pues ya se lo voy a mostrar cuando llegue hacia aquel lado. Bueno, aquí estoy, por allá está la casa, en aquella dirección está el banquito donde me senté cuando grabé el video del Sol de Medianoche, pues aquí se aprecia un poco mejor cómo es la playa, la costa. Fuera muy sabroso poder bañarse ahí, porque aunque se ve así, no está sucio, es como algas y vaina, pero esa agua está que pues te puedes meter una sola vez porque después te mueres de hipotermia. No sé si tan helado así, pero obviamente pues no hay nadie bañándose, ¿no? No hay nadie bañándose, no hay nadie nadando, esto es mar abierto, quizás incluso pueda ser peligroso porque hay alguna corriente, así que bueno. Pero sí, es una linda vista, es una buena caminata. Aquí hay una caminería que llega, bueno, hasta aquel puntico que se vaya, hasta aquel faro, hasta allá llega esa caminería. Ahora sí, vamos para el mercado. Un dato que no tiene nada que ver con supermercado, pero está igual cerca aquí. Bueno, primero que hay una estación de gasolina Olis, es esta, ¿no? Perfecto. Y aquí hay un sitio que se llama Sourpa. Aquí en Sourpa es como una cuestión de reciclaje, donde pues vienes a botar todo lo que no necesitas e incluso pues para mantener siempre a la gente con el tema del reciclaje y la cuestión, la gente sin ser ningún tipo de recoge latas, pues recogen sus latas y aquí te pagan por eso, por las latas, por las botellas de plástico, todo. Entonces la misma gente pues anda limpiando la ciudad. Dato interesante, que hay aquí, Sourpa. Nos aproximamos ya a las adyacencias del mercado. Aquí está el Bonus, está el Netto y está el Kronan, tres de las cadenas de supermercado más grandes. También hay otras, una que se llama Hakup, hay otra que se llama Fjarðarkaup, hay otra que se llama Iceland, así como el nombre del país. Son cadenas un poco más pequeñas, pero las cuatro así grandes que están en todas partes, que tienen muchas tiendas, muchas sucursales, son Hakup, Kronan, Bonus y Netto. Casi todos los Hakup son 24 horas, hay varios Netto que son 24 horas, dependiendo de la zona y si es 24 horas o no. Un mercado puede ser más costoso que el otro. Está el Netto 24 horas y al ladito prácticamente está el Kronan, y aquí está el Bonus al que vamos a entrar. Esta es una parte comercial, aquí hay como una farmacia. Aquí acabo de comprar Voltaren, no sabía que había Voltaren en Islandia, pues tengo un dolor increíble en el culo, en el coxis. Entonces no les aseguro, no les prometo la mega grabación, porque aquí es muy difícil grabar en sitios públicos así y tal, pero voy a intentar hacer lo que pueda con el Bonus. Estamos dentro del supermercado, vamos a buscar pan. Este pan es muy rico. María va agarrando y yo voy grabando. Bueno, recién llegamos, vamos a ir grabando poco a poco, lo que pueda, con cuidado, take it easy. Bueno, este es el pasillo de las galletas, los panes y varias cositas. Aquí también están las Pepsi. Aquí podemos ver que una Pepsi cuesta 219 coronas. Después les explicaré cómo son las conversiones. Y bueno, vamos a los pasillos siguientes a ver qué tal. Aquí están estas congeladas. Yo debo admitir que yo no era muy fanático de las cosas congeladas, pero aquí las vainas congeladas son muy buenas, tienen muy buena calidad. Entonces son unas pechuguitas de pollo que salen más barato que comprar pollo normal. Y coño, súper buenas. Vienen ya congeladitas, preparadas, aliñadas y todo. Ahora vamos a buscar un poquito de juguito. Aquí en los detergentes están las marcas normales, famosas como Ariel, en las cosas de belleza, aseo personal Nivea, famosísimas, Colgate, que está en todas partes. Y aquí pues nuestro carrito de compras.
Aquí en la parte de las salsas también están las marcas famosas como Heinz. Hay otras acá. Hay unas salsas por aquí. Aquí está lo que le comentaba de Eurochopper, que también tiene su propia salsa de queso. O sea, todo lo tiene. Aquí está la pasta, el arroz. También los supermercados tienen su propio arroz, como este, que es, el mercado es Bonus, y este pues tiene su propio arroz Bonus. Y así muchas cosas. El tamaño de esta caja de Conflay, qué grande es. Y no es cara realmente, es enorme. Vale, es de 1 kilo, pero es grandísimo. Y ya lo compramos. Ay, coño. Seguimos buscando. Siempre preguntan que cuáles son el pasillo de la chuchería. Pues son estos. Aquí hay Cotufa, Dorito, Pringles, todas las marcas famosas. Aquí están las chucherías y por allá está el otro pasillo de los chocolates. Por ejemplo, aquí está todo lo que son el pasillo de las chucherías, chocolates y esto. La otra parte de la chuchería, pues hay chucherías muy famosas como el Snickers, los Mentos, los M&M's, los Twix, que a mí me encantan. Bueno, esto es un poco de la parte de las chucherías. Lo curioso de la parte de los vegetales es que está como encerrada en un cuarto frío, ¿ok? Los vegetales están en un cuarto frío. Aparte de todo, ahí me lleva unas piñas, unos tomates y un cebollín que no puede faltar. Y es muy frío aquí adentro. Y el de las carnes y las leches, ni les cuento cómo es de frío. La sala fría de los quesos, los jamones, las carnes, todo está aquí y está, pero burra de fría esta área. El momento épico donde Margie pone su clave y paga por el mercado. Óyeme, hacemos todo autoservicio en esta maquinita. ¿Qué pasó contigo? Ya estamos en la casa. Estas bolsas, ahí donde se ven, pequeñas y minudas, estaban burda de pesadas, me hicieron sudar. Porque bueno, además de todo, Margie está muy peñada y no puede estar cargando peso. Entonces, coño, me hizo sudar. Yo que soy un gordo. Bueno, voy a organizar un poco aquí, no sé cuánto. Y después les cuento lo que sería ya más o menos cuánto fue el mercado y cuánto sería la conversión en dólares, en pesos, en euros. Voy a intentar explicarles esto de la manera más rápida y menos enredada posible. Llegamos al mercado, organizamos las cosas. Cabe destacar, no fue un gran mercado, es algo más como, fue algo más como para reponer. No es un mercado que lleve pollo, que lleve carne, que lleve grandes vainas, arroz, no sé qué, no. O sea, un mercadito normal, jamón, queso, pan, leche, huevos, en fin. Ese mercado salió, aquí tengo la factura, en 17.520 coronas. Corona islandesa. Aquí no es euro, aquí no es dólar, por cosas de economía, que lo pueden ver en internet, porque es un tema profundo y complicado de explicar, pero fue alrededor 17.520 coronas. Aquí tengo la calculadora como cooficial del banco, y 17.520 coronas al día de hoy son 111 euros con 62. Puede parecer una cantidad grande de dinero, 100 euros, quizás en otras partes del mundo de Europa 100 euros es más o menos, pero aquí a nivel de sueldos, de economía, no es tan caro, porque la corona islandesa es más fuerte que el euro. Quizás en otro video lo explique, quizás ustedes lo pueden buscar en internet, porque al explicar eso tendría que explicar que si sueldos, que si esto, que si más o menos cuánto es el arriendo, no sé qué, y no creo que me meta para esos temas. Pero sí, entonces al día de hoy, fecha, la tasa oficial, 1 euro son 156 coronas, y este mercado de 17.500 fueron 111 euros. Para el que viene de afuera, que viene por ejemplo de vacaciones, le dicen que va a gastar en jamón, queso y pan 100 euros y se muere, porque quizás en otras partes pues es más económico. Le doy un ejemplo también con una cerveza. Aquí una cerveza en un bar, en cualquier sitio, vale 1.000 coronas. Que 1.000 coronas son casi 10 euros o más de 10 euros. 1.000 coronas son 6 euros, perdón. 1.000 coronas son 6 euros con 37. Pero en España, que es la referencia así como más euro, España, una cerveza pues la pueden encontrar en 1 euro. Entonces con lo que aquí te tomas una, en España tomas 6. Pero es porque pues la corona islandesa es más fuerte que el euro. Pues eso por la parte, digamos, de lo que costó el mercado. Acabo de quitar la chaqueta porque, como podrán ver, aquí me está pegando un sol tremendo, e increíblemente, aunque no parezca, está haciendo calor en Islandia. Esto no pasa, esto no ocurre, pero lo que sí es que bueno, cuando hay sol, como he dicho en todos los videos, como digo siempre en mis historias, que me siguen en Instagram, cuando hay sol en este país se aprovecha, porque después vienen como 9 meses de invierno, que a esta hora de la tarde va a ser oscuridad total, y es tremendamente deprimente toda esta oscuridad y este frío. Así que bueno, ahorita que está haciendo sol y calor, me quité la chaqueta y me quedé en franelita. Entonces bueno, ya como para ir finalizando el video,
video cerrando un poco esto, aquí hay varias cadenas de supermercados, como les dije, Netto, Bonus, Kronan y Jacobs son las más grandes, unas más costosas que otras, unas porque tienen marcas más costosas que otras. El Bonus es como el más barato a mi parecer. En Bonus y Netto son como que los más así baraticos, y los otros pues tienen marcas más caras, los otros son 24 horas, entonces por ende más personal, más luz, más gasto, los productos son un poco más caros, también hay muchas más cosas importadas. Y bueno, hay cadenas más pequeñas como Iceland, que es un mercadito así como el nombre lo suena, como el nombre lo suena como suena, como el nombre del país, como Islandia, si te acuerdas, Iceland, pero más que un supermercado grande es como un mini market, o sea, igual tiene sus pasillos, sus cosas, pero son más chiquitos y tienen menos. Y así como Iceland está otro con un nombre, Busham del Belhead islandés, que ahí creo que he visto uno o dos. El logo es como rojo con blanco, este que se llama el Fjarðarkaup, que es grande, es enorme también, pero he visto uno solo. Y bueno, entonces lo que sí no hay mucho y es interesante son bodeguitas, como pequeños almacenes que estás aquí en tu casa y dices, bueno, voy a comprar un refresco en la bodega. No, eso no existe, eso se ha ido, las grandes cadenas de supermercados pues han ido tumbando todo esto porque no pueden competir con los precios. Un supermercado obviamente es mucho más barato y las bodeguitas han ido decayendo, quedan un par que se niegan a morir, pero ahí está. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy del supermercado. Espero haberme explicado de la mejor forma posible. Como les digo, quizás en otro video explique más a profundidad cómo funciona la economía de Islandia. Claro, yo tampoco soy el más indicado para decirlo porque apenas tengo 4, voy para 5 meses aquí, pero pues cuando ya empiece a entender un poco más cómo se mueven todas las cosas y tenga más información para no decir tanto creo, supongo, pues les iré dando información más veréis. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete, comparte, comenta. Me gustaría grabar a veces cosas un poco más así, más profundas, o entrevistar gente, pero la gente no está tan acostumbrada a eso. Me ven medio raro así cuando tengo el teléfono, como que, coño, este dicho me está invadiendo la privacidad. Es un poquito complicado. Así que cada vez que me vean grabando en la calle, aprecienlo porque es peludo aquí. Así que bueno, eso, sexo.